las personas que tuvieron una noche el 10 de septiembre de 2001, como fue la mañana siguiente. No yo, sino un viejo amigo. Pasaba la noche con una chica en Jersey City, en ese momento vivía en Brooklyn. Para resumir, literalmente terminaron viendo cómo sucedía todo desde el techo de su edificio. Oh, este ruido. Como no estadounidense, ni siquiera puedo comprender cómo debe haber sido vivir en cualquier parte del país ese día, y mucho menos ver todo en vivo, en persona. Jesús. Tenía 9 años y creo que surrealista es la palabra. Ese fue el día en que estalló la burbuja de mi infancia, y me di cuenta de lo que es la humanidad y de lo que somos capaces. Cuéntame sobre eso. Estaba en 5º grado en un área predominantemente blanca y, siendo el único niño del Medio Oriente, la mierda se puso muy rápida para mí. Lamento que hayas tenido que pasar por ese hombre. Recuerdo que durante el mes siguiente al 11 de septiembre, mi padre iba a la casa de mis vecinos musulmanes con una escopeta todas las noches porque les arrojaban cosas por las ventanas y amenazaban a toda la familia. Mi papá y su papá siguen siendo buenos amigos, generalmente van a jugar al golf juntos un par de veces al Manzagosto. Primero me desperté, vi las noticias y tuve que volver a la habitación para despertarle y contarle lo que estaba sucediendo. Ese momento se sintió muy intenso. Tenía la sensación de que tenía la gran responsabilidad de elegir mis palabras con mucho cuidado. Pasamos los próximos días juntos. Luego salimos por un par de años y nos casamos. Todavía estamos casados y tenemos una pequeña familia. Bromeo con ella sobre cómo el 11 de septiembre es nuestro aniversario a veces. Ella no cree que sea particularmente divertido, pero ambos nos hemos preguntado en voz alta qué influencia tuvo la experiencia de los ataques en la seriedad de nuestra relación. El trauma bien compartido es a menudo algo en lo que se forman las relaciones, pero no suelen ser relaciones exitosas. El 11 de septiembre es mi aniversario. Se casó el 11 de septiembre de 1988. Descubrí que mi esposa estaba embarazada el 11 de septiembre de 2001, nuestro 13º aniversario. Mi hijo se graduará de la escuela secundaria en 3 meses y 3 días a partir de ahora. Escuché un rumor que puede ser cierto, que este tipo que trabajaba en el WTC decidió engancharse con su amante en lugar de ir a la oficina el 11 de septiembre. Apagó el teléfono durante la cita, y cuando lo devolvió sobre su esposa había volado su teléfono, con un vacío de mensajes de texto y mensajes. Entonces, él la vuelve a llamar, y su esposa, frenética de preocupación y pánico, responde, ¿dónde estás? Él dice, estoy en el trabajo. ¿Por qué? Solía trabajar con un chico al que realmente le sucedió esto. Estaba en DC, por lo que los bombardeos del Pentágono eran más de lo que estaba tratando. Aparentemente era una mujer mayor e inmediatamente llamó a su amiga para que se compadeciera, y le había puesto la ropa para que se lavara, por lo que quedó atrapado en la casa con 2 mujeres llorando frente a la televisión usando nada más que una bata de mujer. Mao tiró su ropa en la lavandería. Tal movimiento de poder Puma. Tan perfecto para evitar que se vaya. Se había levantado de la cama mientras yo aún dormía, y fue a la cocina a tomar un café. Me desperté con el sonido de la taza de café golpeando el suelo. Ella había encendido las noticias. No hay teléfonos inteligentes en este punto. Simplemente nos tumbamos en la cama viendo las noticias y dejándola llorar un buen rato. Después de que todo se hundió, algo cambió. De repente nos sentimos súper conectados. Como si tuviéramos un propósito común. Me quedé atrapado con ella durante los próximos 19 años. La primera vez que vi Fight Club fue el 10 de septiembre. El día siguiente realmente me asustó después de eso. Pobrecito. Y ni siquiera se lo podía contar a nadie en ese momento porque la regla número 1. No era una aventura de una noche, pero solo había estado saliendo casualmente con el chico durante unos 6 meses. Vivimos 30 minutos a las afueras de Manhattan, y la noche del 10 fuimos a la ciudad a ver música en vivo. Le gustaba conducir en lugar del transporte público, así que fuimos, vimos el espectáculo, tomamos algo de comida después y volvimos a casa alrededor de las 3 a.m., para tener 22 años nuevamente. A pesar de que crecí allí, el horizonte de Nueva York siempre fue impresionante para mí. Conduciendo a casa, disfruté de la hermosa vista como lo había hecho cientos de veces antes. A las 10 de la mañana sonó el despertador que estaba en una estación de radio de Nueva York. Nunca olvidaré el puro pánico de la voz del DJ. Nos sentamos y escuchamos horrorizados. Nosotros solo estábamos ahí. Acabamos de ver esos edificios 6 horas antes. Encendí la televisión y vi caer la segunda torre. No nos dijimos mucho el uno al otro, pero ambos lloramos. Vi un lado de él que no había visto antes.
Salimos a trabajar un poco más tarde con aviones de combate volando por encima. 19 años después estamos casados y tenemos 4 hijos. La mayoría de la gente no recuerda esto, pero la semana anterior al 11 de septiembre de 2001 fue una semana de fuertes tormentas, y hubo 1 o 2 derrumbes de edificios y techos en Nueva York durante la semana y el mes anteriores. Uno en el lado este más bajo, uno en Brooklyn, creo. Así que la noche anterior con todas esas fuertes lluvias, y despertar a la mañana con noticias de que algo colapsó realmente no parecía sorprendente, excepto que lo que colapsó fue inesperado. También fue el verano del tiburón y Sandra Levy. Recuerdo todos los informes de ataques de tiburones. Y aparentemente había menos de lo habitual, era solo un ciclo lento de noticias. Si mal no recuerdo, Jackie Chan estaba programado para filmar una escena de pelea para una película la mañana del 11 de septiembre en la azotea, pero algo los hizo reprogramar. Tampoco habría un padre de familia si Seth MacFarlane hubiera tomado el vuelo que se suponía que debía hacer, habría terminado en las torres. Dato curioso, mis padres estaban en el ejército en ese momento. Si no fuera por el 11 de septiembre, nunca habrían estado estacionados en la misma base militar, nunca se habrían conocido, y yo nunca habría nacido. Silencio ahora, no nos recuerde cuántos años tenemos de que alguien nacido después de un evento que recordamos es lo suficientemente mayor como para contarnos al respecto aquí. No es solo que son lo suficientemente mayores como para contarnos sobre esto aquí, podrían ser adultos en este punto. Me envié a Afganistán con personas que no podían recordar el 11 de septiembre, y ahora hay muchachos ahí que ni siquiera habían nacido. De hecho, perdí mi virginidad el 10 de septiembre de 2001. Estaba en el primer año de secundaria, y me desperté a la mañana siguiente emocionado de contarles a mis amigos sobre mi noche. No supe de los ataques hasta que llegué a la escuela y nuestro maestro estaba escuchando las noticias. Obviamente mis noticias pasaron a un segundo plano de los ataques, hasta la hora del almuerzo. Algunos de nosotros estábamos en la mesa del almuerzo hablando sobre los ataques y durante una pausa en la conversación, mencioné que mi novia y yo habíamos ido todo el camino anoche. Pensando que tal vez recibiría un comentario de tipo nice o well done sir, por parte de mis amigos, comenzó a culparme a mí y a mis acciones por matar a miles de personas. Me despertó una resaca furiosa, junto a una chica cuestionable. Cuando sonó mi teléfono en el otro extremo había un amigo que no es conocido por ser demasiado excitable, prácticamente gritando que tenía que encender la televisión de inmediato. Yo y la chica cuestionable entramos en la sala de estar donde sus compañeros de piso se preparaban para el trabajo. Encendimos la televisión mientras mi amigo repetía bueno, ¿qué te parece? Recuerdo que la televisión tardó años en calentarse. ¿Recuerdas cuando los televisores tenían que hacer eso? Y luego tardó mucho tiempo en enfocarse. No podría decir si fueron mis ojos o el televisor los que no se enfocaron lo suficientemente rápido. La niebla de todo lo que se despejó justo a tiempo para ver aparecer el segundo avión en la pantalla y luego segundos después el impacto. Mi primera pregunta a mi amigo fue, ¿es esto una película? ¿Qué es esto? No podía creer lo que estaba viendo. Él respondió, esto es real. Esto está sucediendo. La resaca se aclaró rápidamente después de eso. Ver a esas personas saltar para salvarse de las llamas fue difícil de ver. La realidad de que esta era probablemente su mejor opción en ese momento. Todo eso me dejó atónito. Sabía que el mundo nunca sería igual. Incluso en Irlanda, un país perpetuamente neutral en conflictos internacionales, las cosas nunca serían lo mismo. Sinceramente, ni siquiera recuerdo lo que pasó con la chica cuestionable después de eso. Probablemente volvimos al pub. Tenía 21 años y acababa de terminar la universidad, sin responsabilidades reales. Pero estaría adivinando. Me acostaron por los ataques del 11 de septiembre. Literalmente, no habría conocido a esta mujer si no fuera por los ataques. Llamó a mi puerta pidiendo ver las noticias porque era de Nueva York y no tenía televisión propia. Almorzamos, fumamos un poco de marihuana y vimos a Mierder. Pasamos todo el día juntos. Una chica me hizo fantasma una semana antes del 11 de septiembre. Después volvió a aparecer para preguntarme si yo vivía. Trabajé en esa área. Después de que confirmé que lo hice, ella me hizo un fantasma. Esa es mi historia de romance del 11 de septiembre. ¿Dónde vive? Hago mi trabajo, aquí está hecho. Regreso a las sombras. Había una chica en muchos carteles faltantes en ese entonces. Ella desapareció el 11 de septiembre, pero no tenía ninguna razón para estar en las torres. Alrededor de 2011, finalmente se enteraron de que ella tenía una aventura de una noche con un chico que trabajaba en las torres, y lo llevó a almorzar al día siguiente. Terrible momento. Ella era de una familia india conservadora, así que no les había dicho dónde estaba.
me desperté con una llamada telefónica de mi madre, que no sabía dónde estaba, diciendo nos han bombardeado. Yo era un adolescente en ese momento y pensé que todos íbamos a morir. La parte más extraña de ese día fue como todo se convirtió en un pueblo fantasma. Conduciendo a casa. No carros. Todo estaba cerrado, se sentía como si todos murieran, y me lo había perdido. Nunca he sentido el mismo miedo desde ese día. Una historia interesante. Cuando sucedió, estaba en clase enseñado por lo que recuerdo fue el exdirector de EL para Sudamérica. Estaba dando una clase sobre cómo la desigualdad de riqueza global conduciría al extremismo religioso, y estaba hablando sobre el aumento del terrorismo tanto de organizaciones cristianas como musulmanas. Mi amigo me llamó en medio de la clase. Tenía un teléfono plegable bastante dulce hecho por una compañía escandinava. Tuve una mirada severa porque mi teléfono sonara en clase, porque ella seguía llamando. Finalmente respondí y ella dijo que fuimos atacados, y que estábamos en guerra y creen que van a atacar a Pittsburgh. Esto era una preocupación en ese momento, no recuerdo por qué, y él. Vimos toneladas de personas fuera de las puertas en los pasillos y eso fue todo. Tuve una aventura de una noche unas semanas más tarde y accidentalmente embaracé a la niña. Nuestra hija nació un mes antes, y terminó naciendo el 12 de junio de 2002. En ese momento, no sé si esto sigue en pie, había más niños nacidos en Estados Unidos ese día que ninguno en la historia. Para responder la inevitable pregunta por adelantado, funcionó. Hemos estado felizmente casados desde 2003 y tenemos 3 hijas. Un accidente convertido en divina fortuna. ¿Alguien recuerda la mañana del 11 de septiembre? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más videos iguales.